Muy buenos días, una vez más, bienvenidos, bienvenidas. Estamos de este modo ya cerrando la semana número 3, donde hemos visto vida y muerte. Fue nuestro temario de fondo de esta semana. No olvide, antes de continuar mañana, seguimos en la segunda secuencia también de la entrega del material sobre lo que es salud. Es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 14, ¿no? Ese va a ser nuestro tema de fondo de este nuevo trimestre. Y también no olvide que estamos compartiendo algunos tips de salud en los dos grupos que tenemos y también vía el estado. Así que, si desea que se le envíe estos tips, por ahora no la vea, escríbanos al WhatsApp para poder compartir. Y esta semana hemos partido la semana en dos partes. La primera fue vivir para Cristo o morir para Cristo. Y luego hemos visto qué significa vivir para Cristo, bajo el contexto del apóstol Pablo, los consejos que el apóstol Pablo nos ha venido entregando. Según Filipenses 1:20, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado. Interesante cómo el apóstol Pablo aquí inició esta semana. En nada quiero ser avergonzado. Así que con toda la libertad, ya que sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea que viva o ya sea que muera. Interesante cómo el apóstol Pablo aquí deja muy bien plasmado su mensaje, la enseñanza para nosotros hoy. Y así que a mí Dios me siga dando vida o Dios tenga que recogerme, pero que de nada tenga que ser avergonzado delante de ti. Y que si es que quedo vivo, que mi cuerpo pueda seguir exaltando a Cristo. Y si es que voy a la tumba, que también mi vida quede como un historial de ejemplo a que otros puedan seguir. Interesante. Pablo se gozaba en los sufrimientos, en los padecimientos. Y por cierto, no eran pocos. Ahora, por supuesto que él no se gozaba realmente en el sufrimiento en sí, sino en las causas por las cuales él estaba sufriendo. Estas causas él estaba recibiendo penalidades y todo su sufrimiento estaba yendo en beneficio hacia la iglesia. Interesante. Ahora, si él decía, Señor, si aún no quieres que parta, que me siga quedando con vida, pero quiero quedar con vida para seguir beneficiando a otros. La pregunta que aquí nos hacemos en esta mañana es, si estamos orando por alguien que está enfermo, que está en cama, que está con cáncer, que está hospitalizado, estamos orando para que el día que él sane, ¿será que el plan, su proyecto está en que pueda seguir beneficiando a otros? Ese es el gran dilema, el cual hoy tenemos mucho de nosotros. Es un gran dilema. A veces no logramos entender esto. Pero esta semana tendríamos que haber entendido esto. Oramos para que el familiar, el hermano, el amigo, el pastor, el anciano se sane, se cure. Pero debe haber la pregunta de cajón, como ya dijimos el otro día, ¿para qué quieres nuevamente la salud? Podemos de repente estar orando por el hijo, la hija, que todavía de repente están todavía jóvenes, que están sufriendo. ¿Para qué quiere que se sane su hijo o su hija?
para que cuando se sane siga yendo a la discoteca, siga emborrachándose, siga viviendo una vida perdida. ¿Para eso estamos orando? ¿O es que realmente la queremos entregar en las manos para que sirva, siga sirviendo al Señor? Ese es el gran dilema que nos cuesta poder entender y que muchos refutamos, ¿no? No, hermano, pero la Biblia dice que también hay que orar unos por los otros, orar sin cesar. ¿Pero para qué? El apóstol Pablo pedía a la iglesia que orara, y lo hemos visto esta semana. La iglesia estaba orando para que Pablo salga de la prisión para seguir predicando el evangelio. No que Pablo salga de la prisión para que Pablo se vaya de paseo, vaya de parranda, no. Para que él siga beneficiando a la iglesia. Yo creo que eso lo hemos entendido durante la semana. Y eso es lo que tenemos nosotros que tenerlo muy en cuenta. Voy a orar por mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hijo, mi familiar y mucho más si es joven, pero hay que inculcar de que la vida que el Señor Dios le está dando, regalando, sea para el beneficio de predicar el Evangelio, para beneficiar a otros, en el contexto del apóstol Pablo. Pues, al imitar a Jesús en su sufrimiento e incluso en su muerte, Cristo era exaltado en la vida de Pablo. Entonces Pablo deja muy en claro que no esperaba exaltar a Jesús con su muerte, sino que esperaba, gracias a las oraciones de la iglesia, lo que decíamos, y la obra del Espíritu Santo, ser liberado y seguir sirviendo a Cristo con su vida. Ahora, el mundo enfrenta un mal. El mundo en el que estamos viviendo enfrenta una situación muy crítica, muy caótica. Ahora, vivir como Cristo implica, en muchas ocasiones, sufrir como Cristo sufrió. Y en algunos casos, morir como Cristo murió. En lo que dice el versículo 21 del texto muy conocido, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También hemos visto vivir o morir por Cristo. ¿Qué significa vivir por Cristo o morir por Cristo? Ahora, vivimos en una batalla cósmica. Vivimos en una situación cósmica donde buscamos ser liberados del mal, ser liberados de esta batalla. Ahora, esta es una guerra espiritual que tiene que ser liberado únicamente con las armas espirituales. ¿Y cuáles son aquellas armas espirituales? Ya incluso la semana pasada habíamos hablado de esto. La oración, el estudio de su palabra y la testificación. Las tres armas espirituales que nosotros tenemos que echar mano para ser liberados de ese conflicto, de esta batalla cósmica. Ahora, ¿qué hacen los enemigos de Dios? Usan armas ilícitas para atacar a los cristianos, como mentira, como la crítica, como la presión. Muchas veces estamos siendo nosotros viviendo bajo presión de los enemigos, de los soldados de Satán. Ahora, armas poderosas. Nosotros usamos un arma poderosa para poder destruir aquellas fortalezas. Entonces, ahí cuando vamos al libro de Efesios, ¿no?, encontramos las armas que el Señor Dios nos da para poder enfrentar toda esta patraña que el enemigo tiene contra los hijos de Dios. Mientras más nosotros intentamos ser fieles, el enemigo mucho más se va a ensañar contigo. Mientras más queremos entrar en la línea, de repente toma la decisión, quiero cuidar mi cuerpo, el enemigo más tentaciones, más situaciones va a colocar en nuestro camino.
el enemigo más nos va a confrontar. Es por eso que necesitamos vestirnos de aquellas armas poderosas, aquella arma de la verdad, aquella arma de la justicia, que realmente solamente Dios nos puede dar. Ahora, para los que somos fieles a Cristo, la muerte nos sitúa fuera del alcance del enemigo y nos alivia de toda aflicción. Durante la semana hemos visto qué es la vida en la Biblia y también qué es la muerte en la Biblia. Jesús es la vida. Ahora, la muerte, ¿qué es la muerte en la Biblia? Ahí hemos visto en Eclesiastés lo que nos decía, ¿no? El que muere nada sabe, ya fue al descanso. Nosotros que quedamos vivos sabemos que vamos a morir. Entonces, también hemos visto el dilema de Pablo en Filipenses. Y si yo me muero, mejor me quiero quedar vivo, dice Pablo en otras palabras, ¿no? Porque quiero seguir velando por ustedes, aún en medio del dolor, aún con los padecimientos que no fueron pocos, no fueron simples los que todavía tenía Pablo, que creo que muchos de nosotros pues, sería difícil de poder soportar un padecimiento así, pero Pablo lo hacía por amor a la iglesia, ¿no? Entonces, aquí hay un gran consejo, yo creo que es una gran lección para todos aquellos que hoy tienen a su cargo la dirección de un grupo, de una iglesia. Esa es una gran lección para cada uno de ellos. También el apóstol Pablo estaba preocupado que los filipenses, que los colosenses y que todos sus lectores, sus iglesias, estén a la altura de comportarse como es digno del evangelio. Y el mismo mensaje nos alcanza hoy también a nosotros. Compórtense como es digno del evangelio. Se vayan aquí donde ustedes vayan, compórtense como es digno del evangelio. Y esto es lo que realmente vamos nosotros durante todo ese trimestre a lograr resaltar, porque hay mucho problema, hay mucha situación, hay mucha duda, si podemos decirlo así, con muchos cristianos, ¿no? Comportémonos como es digno del evangelio. Si no, entonces el apóstol Pablo, el apóstol Juan y la sierva del Señor, por las puras entonces se quemaron las pestañas en estar escribiendo sus libros, sus textos. Si no nos queremos comportar como es digno el Evangelio. Aquí tenemos de una manera global, de una manera general, en la salud, en el vestir, ¿no? Algunos dicen, no, pero eso no salva. Es cierto que no salva. Vaya con, bueno, para las damitas, vaya con vestido largo o vestido corto, no te salva, es cierto. Pero es digno del La pregunta que debe haber aquí dentro, ¿es digno del Evangelio? ¿Estaré realmente siendo aprobado delante de Dios así? Pero muchas veces nos escudamos, no, Dios conoce mi corazón, Dios sabe que mi corazón está con Él, sí, pero ¿y tu cuerpo cómo está? No nos damos cuenta que muchos estamos haciendo un espectáculo para el mundo, ¿no? Hay ojos que están mirando, ¿no? Por más el hermano, por más fuerte, por más consagrado que sea, pero la carne es la carne. Ten cuidado de eso. Pero muchas veces nos queremos escudar bajo una frase, bajo un texto, nos escudamos muchas veces. La pregunta es, ¿será digno del Evangelio? No, pero es que el médico dice que yo debo consumir esto. La pregunta es, ¿será digno del Evangelio? ¿Qué dice la Biblia frente a esto? Es un dilema al cual entramos. ¿Qué me aconseja la Biblia frente a esto? Y tenemos muchos ejemplos bíblicos. ¿Cómo vivió, cómo vivió Daniel? ¿Cómo vivió Adán y Eva? ¿Cómo vivió Noé y todos los que antecedieron al diluvio? ¿Cómo vivieron ellos?
Aunque dice un párrafo de la Sierva del Señor que aún los antediluvianos se desenfrenaron y es por eso que vino el diluvio, la destrucción, porque se desenfrenaron ellos. ¿Cómo vivió Juan el Bautista? Elías. Pues tenemos nosotros que creer lo que dice la palabra de Dios. No solamente cojamos el texto para defendernos o muchas veces para tomarlo a nuestro favor. La palabra de Dios es una sola, es clara. El apóstol Pablo, en el contexto de vivir digno del Evangelio, escribe muchos textos. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pongan su cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. Pregúntenle a Dios si es que lo que están consumiendo es bueno o no. ¿Qué importa lo que diga el médico? ¿Qué importa lo que diga la sociedad? Lo que importa es cómo es que realmente cómo es que Dios nos está probando. Si está siendo digno del Evangelio. Si eso nos está llevando realmente a tener más luz o es que nos está de repente colocando en un terreno de vivir ciegos. Eso es lo que debe importar. ¿Qué dice? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Tenemos un montón de libros de la sierva del Señor que nos ayudan a aclarar estos temas. Pero como somos perezosos en leer, porque no queremos leerlo muchas veces o porque simplemente no es de nuestro gusto, yo creo que ahí está el problema.